joven, escucha, nadie me ama como ella. Pero el mesero sabía el secreto desde hace meses. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el polvo de las viejas páginas de los libros. Clara, la joven bibliotecaria del pueblo, organizaba meticulosamente los estantes cuando la melodía acarició su oído. Esa canción se unaba a algo más que una simple balada. Era un eco de secretos e historias olvidadas. Su vida transcurría entre volúmenes de letras y anhelos. El cabello castaño de Clara caía suavemente sobre sus hombros, mientras su mirada curiosa exploraba cada rincón de la biblioteca. Los murmullos de los habitantes del pueblo resonaban como ecos en su mente. Todos hablaban de su abuela, una figura envuelta en rumores, cuya vida parecía ser un laberinto de decisiones complicadas. Ese día, mientras revisaba los libros de historia, un destello dorado capturó su atención. Bajo una pila de tomos polvorientos, un viejo diario asomaba como un tesoro escondido. Con manos temblorosas, lee. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Se imaginaba a sí misma en aquellos días, entendiendo el sufrimiento que había marcado a su familia. Pero la calma fue efímera. La noticia de su hallazgo corrió rápido por el pueblo, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Y allí estaba Sara, su prima, siempre observando desde las sombras con una mirada celosa. Clara podía sentir la tensión en el aire. A medida que leía, Sara se convirtió en un enemigo silencioso, decidida a proteger los secretos que habían sido la base de su familia durante generaciones. ¿Por qué le prestan más atención a ella? Debía estar pensando, mientras el miedo a perder su posición la mantenía despierta por las noches. La atmósfera en el pueblo cambió. Los murmullos se hicieron más intensos y Clara sentía cómo las miradas se volvían pesadas sobre sus hombros. En medio de su confusión y miedo, la canción Nadie me ama como ella resonó nuevamente, resonando en su corazón. Cada nota parecía. El diario era una puerta abierta a un pasado lleno de fuego y pasión, pero también de dolor. Justo cuando la revelación final estaba a punto de salir a la luz, la lluvia empezó a caer con furia sobre el techo de la biblioteca. El cielo gris presagiaba tormenta, y Clara, sentada junto a la ventana, sintió que su corazón latía con la promesa de un desafío inminente. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante». Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La lluvia azotaba la ventana con fuerza, como si el cielo. El amor y el dolor de su abuela, tan intensos, la estaban consumiendo. De repente, un fuerte golpe interrumpió sus pensamientos. Clara se giró hacia la puerta de la biblioteca. Un grito desgarrador resonó, cortando el aire pesado. Era Sara, la prima siempre cubierta de celos. Ahora estaba empapada, la mirada desquiciada, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y furia. «Clara, tienes que venir. Mamá está en el hospital». El impacto de las palabras la sacudió como un rayo. La base de su mundo se tambaleó. Su madre, siempre fuerte y presente, podía estar en peligro. Clara se levantó de un salto, sintiendo el frío del pánico recorrer su columna. «¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dijiste antes?»
Las palabras salían precipitadamente y el eco de su propia voz parecía distante. No quise alarmarte ni a ti ni a nadie. Ella tuvo un accidente, la llevó el abuelito, dijo Sara, la voz temblorosa, el rostro marcado por la preocupación. Clara sintió que el aire se le escapaba. No había tiempo para contemplaciones y sin pensarlo más, salió corriendo hacia la puerta. El pueblo estaba sumido en un aguacero torrencial, pero su mente estaba en otro lado. Un torrente de pensamientos la llenaba. Su madre, el diario, los secretos sobre su abuela. Entonces otro grito cortó el aire, pero esta vez no era Sara. Era una voz conocida, un susurro que le heló la sangre. ¡Clara, espera! Era Esteban, el mesero que había escuchado el eco de sus descubrimientos. Se acercó, empapado y agitado. ¡Clara, espera! Hay algo más que debes saber. El diario no es solo un diario. Hay más. Clara se detuvo en cepo. El corazón le latía con una mezcla de confusión e intriga. ¿Qué quieres decir? ¿De qué más hablas? Su rostro se nubló y la incertidumbre llenó el espacio entre ellos. Esteban tragó saliva. El temblor en sus manos delataba su temor. No es solo la historia de tu abuela. Hay nombres, detalles que comprometen a tu familia, tu madre. La verdad podría destruir todo lo que conoces. No sé si debí decirlo, pero lo vi. No lo quería creer. Una fría desesperación le recorrió el cuerpo. Clara sintió que el viento arrastraba sus pensamientos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de mi madre? Cada palabra era un susurro de angustia. Tu madre no es quien crees que es. Y esos secretos sobre tu abuela están todos conectados. A tu madre le han ocultado cosas, decisiones que cambiarían todo, dijo Esteban, su voz entrecortada, mientras el ruido de la lluvia se intensificaba alrededor. Clara sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había aprendido, cada palabra del diario, se desmoronaba frente a ella. No puede ser, es imposible. La mente le daba vueltas. La historia que había estado desenterrando se volvía una trampa oscura. No, gritó, dejando que el dolor se transformara en un grito de angustia. En ese momento, un trueno retumbó por el cielo, un eco del caos interno que se desataba dentro de ella. Tenemos que ir al hospital. Quiero saber la verdad, cueste lo que cueste, dijo Clara, con determinación. Las miradas de los curiosos se volvieron pesadas, murmurando mientras la tormenta rugía. La vida de Clara, su percepción de todo lo que la rodeaba, estaba a punto de cambiar por completo. Pero mientras corrían hacia la salida del pueblo, el eco de una verdad diferente resonaba en su mente. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? Clara y Esteban corrieron por el camino empapado, sus pasos resonando en el eco de la lluvia que caía con furia. La angustia la envolvía como un manto pesado. Cada latido del corazón retumbaba en sus oídos. «¡Apúrate!», le gritó Clara, la desesperación ahogando su voz. La imagen de su madre en el hospital la persiguió, un pensamiento que la motivaba a seguir, aunque su miedo aumentara. «Clara, no sé si deberías saber esto ahora», gritó Esteban, sin poder quitarse el pánico de la voz. Ella lo miró, el rostro empapado, pero los ojos tensos. «Dímelo, Esteban». Mientras cruzaban la plaza del pueblo, la lluvia se intensificó. «Tu madre no es solo un secreto sobre tu abuela. Hay más», comenzó a decir Esteban, su aliento entrecortado. Sus palabras se perdían entre los truenos, pero Clara podía sentir que había una tormenta más profunda que la del cielo. «¿Qué más puede haber?», preguntó.
cada palabra llena de una mezcla de curiosidad y temor. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo afilado. Se detuvieron. Sus corazones latían alto. Era una figura familiar, una sombra que se acercaba más y más. «Clara, ¿estás aquí?» Era su abuela, la figura de la que tanto había escuchado, ahora empapada y temblando de angustia. «¡Abuela! ¿Qué haces aquí?», exclamó Clara, su voz llena de sorpresa. Pero la abuela tenía la mirada fija en Esteban. «Tú conoces partes de la historia, pero hay cosas más profundas, cosas que no deberías haber escuchado». «¿Qué dices, abuela? ¿Qué está pasando?». La sensación de que el suelo se movía bajo sus pies crecía. «No es solo la historia de tu abuelo, es la historia de nuestra familia», dijo su abuela, los ojos llenos de lágrimas. «Hay secretos que nunca han salido a la luz». Y justo cuando Clara iba a preguntar más, un relámpago iluminó el cielo, y la figura de su abuela pareció desvanecerse por un instante. En un giro inesperado de los acontecimientos, una ambulancia apareció en la plaza, las luces parpadeando de manera frenética. 2 paramédicos saltaron, llevando una camilla. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mamá!», gritó, el pánico apoderándose de ella. La ambulancia se detuvo justo frente a ellos y las puertas se abrieron con un golpe sordo. «Necesitamos espacio, por favor», gritó uno de los paramédicos, pero no era su madre en la camilla. Esa camilla ya estaba ocupada por una figura conocida. Era Sara. Clara vio un paso atrás. El aire se le escapó de los pulmones. «No, ¿qué pasó?», murmuró. La mirada de su prima, llena de horror y dolor, la atravesó como una flecha. «Clara, no sabía, no creí que pudieran saber», dijo Sara, su voz quebrada. «¿Qué pasa, Sara? ¡Dímelo!», gritó Clara, el corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que Sara pudiera responder, su abuela se acercó rápidamente. «No, no es el momento», apremió, su expresión grave. «Clara, hay cosas que no entiendes. Las decisiones que tomamos nos han llevado hasta aquí». Clara miró a Esteban, quien estaba pálido con la boca abierta. «Esto no puede estar pasando», pensó. Todo lo que había descubierto, todos los secretos familiares ahora parecían ínfimos comparados con este nuevo desastre. «Lo siento, Clara, lo siento», murmuró Sara antes de desmayarse, y el mundo a su alrededor se desmoronó en un caos de gritos y desesperación. «Llévenla adentro», ordenó uno de los paramédicos, la urgencia palpable en su voz. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies otra vez. Ni la tormenta ni el abrumador miedo podían compararse con lo que estaba sintiendo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué, Sara?». No hubo respuesta. La lluvia caía con fuerza, arrastrando las preguntas y los secretos hacia un abismo del que no sabía si podrían salir. ¿Qué había detrás de todo esto? La verdad que creía conocer se estaba desplomando a su alrededor, y todo lo que había construido ahora estaba a punto de desvanecerse. El dolor, el miedo, se unieron en una encrucijada en la que Clara no quería estar, pero debía elegir. Mientras la ambulancia se alejaba, un misterioso hombre apareció en la distancia. Llevaba un abrigo negro y una mirada decidida. Su presencia era inquietante. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaría en esta tormenta que ya se desataba en su vida? La vida nunca volvería a ser la misma. Clara parpadeó, todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su abuela se recortaba contra el fondo gris de la tormenta, su mirada fija en Esteban, llena de un miedo inexplicable. Clara sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», gritó.
intentando romper la tensión que casi podía tocarse. Pero antes de que alguien pudiera responder, una sombra oscura se acercó, caminando rápidamente hacia ellos. El hombre de abrigo negro estaba más cerca ahora, su rostro pálido y sus ojos penetrantes. «Clara», dijo en un tono grave que resonó más allá del caos de la lluvia, «hay algo que debes saber urgentemente». «¿Quién eres?», preguntó Clara, la voz temblando de ansiedad. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el hombre alzó la mano, como si pidiera calma. «Soy Lucas. Vine por tu madre y por la verdad que ha estado oculta». Lucas atravesó la plaza, ignorando las miradas aterradas, y se detuvo frente a Clara. «Tu abuela, tu madre, hay secretos familiares que están a punto de salir a la luz. La razón por la que está en el hospital no es solo un accidente». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué quieres decir? Habla». Su voz fue un lamento entre los truenos. La ambigüedad la aterraba. «Tu madre estuvo involucrada en algo más grande. Algo que comenzó con tu abuela», explicó Lucas, su voz temblando ligeramente. «Me arrepiento de no haberlo dicho antes, pero los hombres que la están buscando son peligrosos. Hay algo que necesitas saber sobre el diario también. Está conectado con ellos». «No puedo pensar en esto ahora». «Mi madre está en peligro, ¿y tú? Tú solo traes más preguntas», gritó Clara. Era como si todos los versos de su vida se estuvieran tejiendo en una maraña de dolor. «No es el momento para huir de la verdad. Tu madre puede no ser quien crees que es», agregó Lucas, sus palabras marcadas por la urgencia. «Y el diario tiene secretos que involucran a otros más allá de la familia». «Cállate», retumbó Sara, apenas consciente, intentando levantarse de la camilla mientras las ambulancias se preparaban para llevarla. La fragilidad de su cuerpo se notaba en cada intento. «Clara, yo no sabía que ella...» «Sara, no hables», aulló Clara, sintiendo que las cosas giraban fuera de control. La lluvia azotaba el suelo y un rayo iluminó el cielo justo cuando el corazón de Clara se hundió. «¿Qué están escondiendo de mí?». Fue en ese preciso instante que Lucas se adelantó, sacando un pequeño objeto de su abrigo. «Necesitas saber esto», murmuró, extendiendo la mano. En su palma había una pequeña llave dorada, brillando incluso bajo la lluvia. La llave de un antiguo cofre, donde se guardan los secretos de tu familia. «¿Un cofre? ¿Qué cofre?», preguntó Clara, sintiendo su voz doblarse bajo el peso de la intriga. A su alrededor, la lluvia, los gritos, el caos, todo parecía tener un solo punto de enfoque. «Te mostraré, pero primero salva a tu madre. Lo que está en ese cofre cambiará todo», dijo Lucas, su voz grave. «La historia de tu familia te ha estado siguiendo mucho tiempo. Es hora de que tú la enfrentes». Clara parpadeó. La rapidez de los acontecimientos casi la había sobrepasado. «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». «Porque no hay tiempo. Los que vienen por ella no se detendrán ante nada. Su pasado y el tuyo se entrelazan de formas que no comprendes. Si sales de este momento sin entenderlo, perderás lo poco que te queda», dijo Lucas con una mirada feroz. Y justo cuando Clara estaba a punto de preguntar más, el sonido de sirenas resonó cada vez más cerca, pero en lugar de traer consuelo, arrojó un nuevo peso sobre sus hombros. El mundo estaba desmoronándose a su alrededor, mientras la verdad se burlaba de ella en la penumbra. «Clara, tienes que irte», gritó Esteban, y fue entonces que la lluvia pareció detenerse. El aire pesado se volvió opresivo.
La presencia de Lucas se sentía como un eco en el corazón de Clara. ¿Y si todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre tu familia, era solo una fachada? En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio que había quedado entre ellos. Era la voz de la madre de Clara. ¡Clara, ayúdame! Y con eso, los cimientos de su mundo se desmoronaron. El caos se volvió absoluto. La lluvia seguía cayendo, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Estaba realmente lista para descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. ¿Podía enfrentarse a los secretos devoradores que la acechaban en la penumbra de su propia historia? Clara parpadeó, todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su abuela se recortaba contra el fondo gris de la tormenta, su mirada fija en Esteban, llena de un miedo inexplicable. Clara sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, intentando romper la tensión que casi podía tocarse. Pero antes de que alguien pudiera responder, una sombra oscura se acercó, caminando rápidamente hacia ellos. El hombre de abrigo negro estaba más cerca ahora, su rostro pálido y sus ojos penetrantes. «Clara», dijo en un tono grave que resonó más allá del caos de la lluvia, «hay algo que debes saber». La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y el hombre alzó la mano como si pidiera calma. «Soy Lucas. Vine por tu madre y por la verdad que ha estado oculta». Lucas atravesó la plaza, ignorando las miradas aterradas, y se detuvo frente a Clara. «Tu abuela, tu madre, hay secretos familiares que están a punto de salir a la luz. La razón por la que está en el hospital no es solo un accidente». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué quieres decir? Habla». Su voz fue un lamento entre los truenos. La ambigüedad la aterraba. «Tu madre estuvo involucrada en algo más grande, algo que comenzó con tu abuela», explicó Lucas, su voz temblando ligeramente. «Me arrepiento de no haberlo dicho antes, pero los hombres que la están buscando son peligrosos. Hay algo que necesitas saber sobre el diario también. Está conectado con ellos». No puedo pensar en esto ahora. Mi madre está en peligro y tú solo traes más preguntas», gritó Clara. Era como si todos los versos de su vida se estuvieran tejiendo en una maraña de dolor. «No es el momento para huir de la verdad. Tu madre puede no ser quien crees que es», agregó Lucas, sus palabras marcadas por la urgencia. «Y el diario tiene secretos que involucran a otros, más allá de la familia». «¡Cállate!», retumbó Sara, apenas consciente, intentando levantarse de la camilla mientras las ambulancias se preparaban para llevarla. La fragilidad de su cuerpo se notaba en cada intento. «Thank you very much», impuelo e auló Clara, sintiendo que las cosas giraban fuera de control. La lluvia azotaba el suelo y un rayo iluminó el cielo justo cuando el corazón de Clara se hundió. «¿Qué están escondiendo de mí?». Fue en ese preciso instante que Lucas se adelantó, sacando un pequeño objeto de su abrigo. «Necesitas saber esto», murmuró, extendiendo la mano. En su palma había una pequeña llave dorada, brillando incluso bajo la lluvia. «La llave de un antiguo cofre, donde se guardan los secretos de tu familia». «¿Un cofre? ¿Qué cofre?», preguntó Clara, sintiendo su voz doblarse bajo el peso de la intriga. A su alrededor, la lluvia, los gritos, el caos. Todo parecía tener un solo punto de enfoque. «Te mostraré, pero primero salva a tu madre. Lo que está en ese cofre cambiará todo»,
dijo Lucas, su voz grave. La historia de tu familia te ha estado siguiendo mucho tiempo. Es hora de que tú la enfrentes. Clara parpadeó. La rapidez de los acontecimientos casi la había sobrepasado. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo. Los que vienen por ella no se detendrán ante nada. Su pasado y el tuyo se entrelazan de formas que no comprendes. Si sales de este momento sin entenderlo, perderás lo poco que te queda, dijo Lucas, con una mirada feroz. Y justo cuando Clara estaba a punto de preguntar más, el sonido de sirenas resonó cada vez más cerca. Pero en lugar de traer consuelo, arrojó un nuevo peso sobre sus hombros. El mundo estaba desmoronándose a su alrededor, mientras la verdad se burlaba de ella en la penumbra. «Clara, tienes que irte», gritó Esteban. Y fue entonces que la lluvia pareció detenerse. El aire pesado se volvió opresivo. La presencia de Lucas se sentía como un eco en el corazón de Clara. ¿Y si todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre tu familia, era solo una fachada? En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio que había quedado en «¡Clara, ayúdame!». Los ecos del grito la sacudieron con fuerza. «¡Mamá!», exclamó, el pánico apoderándose de su cuerpo. Clara se lanzó hacia el sonido, pero algo la detuvo. Una figura emergió entre la lluvia. Era su madre, pero no como Clara la recordaba. Su rostro estaba pálido y en su brazo sostenía un objeto oscuro, algo que parecía latir con vida propia. «Clara, no puedo», gritó su madre, y de repente el objeto brilló intensamente, emitiendo una luz cegadora. Un relámpago iluminó la escena. Clara no podía creer lo que estaba viendo. «Mamá, ¿qué es eso?». La luz pulsante parecía absorber el sonido alrededor, y el mundo se tornó borroso. Con un movimiento rápido, su madre levantó el objeto, y de él salió un chorro de energía que la atravesó. Clara sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. En un instante, la presencia de su madre pareció desvanecerse, y el aire alrededor se volvió eléctrico. El caos estalló. El objeto vibró, y entonces un rayo, un golpe desgarrador, estalló en una explosión que pareció abrir un portal. Y en un instante, una sombra se materializó ante Clara. Era un hombre de pie, con un aire de autoridad incomprensible. «El tiempo se acabó», dijo, su voz resonando como un trueno. Clara se quedó paralizada. El mundo alrededor de ella giraba. «¿Quién eres tú?», balbuceó, sin poder apartar su mirada de la figura. «Soy quien ha estado buscando a tu madre. Su vida, sus decisiones, todo nos ha llevado hasta aquí», respondió el hombre, acercándose lentamente. «Ella no es quien creías». De repente, la lluvia dejó de caer. El silencio se apoderó del lugar, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En medio de esa calma inquietante, se dio cuenta de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Su madre, su historia, su vida, todo estaba por cambiar de forma irreversible. ¿Qué significaba esto? La revelación estaba a punto de estallar en su mundo, y Clara se preguntaba si podría soportar la verdad que estaba por descubrir. Clara parpadeó, todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su abuela se recortaba contra el fondo gris de la tormenta, su mirada fija en Esteban, llena de un miedo inexplicable. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, intentando romper la tensión que casi podía tocarse. Pero antes de que alguien pudiera responder, una sombra oscura se acercó, caminando rápidamente hacia ellos.
El hombre de abrigo negro estaba más cerca ahora, su rostro pálido. ¿Quién eres?, preguntó Clara, la voz temblando de ansiedad. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el hombre alzó la mano, como si pidiera calma. Soy Lucas. Vine por tu madre y por la verdad que ha estado oculta. Lucas atravesó la plaza, ignorando las miradas aterradas, y se detuvo frente a Clara. Tu abuela, tu madre, hay secretos familiares que están a punto de salir a la luz. La razón por la que está en el hospital no es solo un accidente. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¡Habla! Su voz fue un lamento entre los truenos. La ambigüedad la aterraba. Tu madre estuvo involucrada en algo más grande. Algo que comenzó con tu abuela, explicó Lucas, su voz temblando ligeramente. Me arrepiento de no haberlo dicho antes, pero los hombres que la están buscando son peligrosos. Hay algo que necesitas saber sobre el diario también. Está conectado con ellos. No puedo pensar en esto ahora. Mi madre está en peligro y tú solo traes más preguntas, gritó Clara. Era como si todos los versos de su vida se estuvieran tejiendo en una maraña de dolor. No es el momento para huir de la verdad. Tu madre puede no ser quien crees que es, agregó Lucas, sus palabras marcadas por la urgencia. Y el diario tiene secretos que involucran a otros, más allá de la familia. Un grito desgarrador rompió el aire, la voz de su madre resonando en la tormenta. Clara, ayúdame. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Mamá? El pánico la habría hecho correr, pero Lucas la detuvo. Mira, dijo, su voz grave. Tienes que enfrentar esto. La vida de tu madre y la verdad de tu familia están entrelazadas. ¡Suéltame!, gritó Clara. Detrás de ella, el caos se volvió aún más intenso. Sara y Esteban miraban, con sus rostros pálidos, incapaces de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces que el hombre en el abrigo negro hizo un movimiento brusco, señalando a la calle. Un vehículo negro, lujoso y con vidrios oscuros, giró en la esquina. Las luces del auto destellaron como un aviso, y el corazón de Clara se detuvo en seco. ¿Quiénes son ellos? Los problemas llegan, murmuró Lucas. Su voz ahora era casi un susurro. Clara se dio cuenta de que no podía alejar la mirada del coche que se acercaba. De pronto, la puerta se abrió, y 3 figuras emergieron, vestidas de negro, con rostros ocultos bajo pasamontañas. Una sensación de terror la atravesó. ¡Mamá!, volvió a gritar, su voz resonando en la noche. Pero antes de que pudiera moverse, una de las figuras apuntó en su dirección. El aire se volvió denso, y Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡No te atrevas a acercarte!», gritó Esteban, exclamando por la seguridad de Clara. Pero una de las sombras se adelantó, y en un giro inesperado sacó un objeto brillante, un arma. «Este es el final de la rueda de secretos», dijo, y su voz era un eco de lo que Clara no estaba dispuesta a aceptar. Los rostros de los presentes se empalidecieron. Clara respiraba con dificultad. Sentía el sudor en sus manos. Miedo y confusión se entrelazaban, y el tiempo parecía detenerse. Luego, la figura armada echó un vistazo atrás, y de repente sus ojos se encontraron. Era su madre, de pie detrás de ellos, con el mismo objeto oscuro que antes la había envuelto en un brillo. «No, no puede ser», Clara murmuró. «¿Mamá?». Se sintió arrastrada a un abismo de incredulidad. La expresión en el rostro de su madre no era de miedo, sino de una calma peligrosa. «Todo ha sido un juego, Clara. Las decisiones que tomé para protegerte han terminado». La atmósfera se congeló. El mundo se desvaneció y Clara sintió que su corazón se precipitaba.
No entiendo, susurró temblando. Las palabras apenas podían salir de su boca. —Mamá, ¿qué hiciste? —gritó su abuela, la voz temblorosa, llena de desesperación. El rostro de su madre se transformó de nuevo. Ya es tarde para entender. Ellos vienen por lo que les pertenece, y estaré yo con ellos. En esa revelación, el caos se convirtió en algo más profundo que el simple terror. Las figuras comenzaron a acercarse. Clara sintió el aire arder. Su madre se volvió, su mirada fija en el futuro, como si todo lo que había creído se desmoronara en pedazos ante sus ojos. Tú nunca estuviste a salvo, Clara. La última declaración la golpeó como un rayo. En ese instante, todo su mundo dejó de tener sentido. La lluvia cesó y Clara se sintió atrapada en una trampa de secretos que había creído conocer. Así, el cielo se oscureció y con un zumbido el tiempo pareció detenerse. El futuro se desvanecía. Clara miró a su madre y vio algo que nunca había percibido: una traición. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? Con el misterio en su corazón, en medio de sombras y secretos sellados, Clara se dio cuenta de que la verdad se acercaba como un tsunami. Y no habría tiempo para escapar. Clara parpadeó, todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su madre se alzaba en medio de la tormenta, y una tensión creciente envolvía el aire. —No entiendo, ¿quiénes son ellos? —preguntó, mirando a su madre con incredulidad. La atmósfera se volvió densa. Las figuras encapuchadas avanzaban, pero Clara no podía distraer su mirada de su madre, que lucía más intensa, casi iluminada por el objeto oscuro que sostenía. —Todo ha sido un juego —repitió su madre, ahora con una calma inquietante. Las decisiones que tomé para protegerte han terminado con nuestra familia, Clara. Lo que está a punto de suceder cambiará todo. Clara sentía un nudo en el estómago. —¿Protegerme de qué? La figura en el abrigo negro miró a Clara. —Lo sabrás pronto. Pero el hombre, Lucas, estaba interrumpido por una explosión de luces detrás de ellos. Un grupo más de sombras aparecieron, rodeando la plaza. Clara sintió que una ola de pánico la arrastraba. —¡Clara, aléjate de ella! —gritó Esteban, viendo que una de las figuras avanzaba hacia su madre, quien empezó a retroceder lentamente. —Ella es nuestra última esperanza —suplicó. Pero un grito desgarrador rasgó el aire. Era el mismo sonido que había escuchado antes, pero ahora venía de su madre. —¡Mamá! Clara gritó, pero en ese instante todo se volvió un torbellino. Su madre caía al suelo, el objeto oscuro rodando a su lado, brillando con fuerza. Y cuando sus ojos se encontraron los de Clara, hubo un momento de infinita conexión y dolor. Entonces la explosión de luz se desató como un rayo. La atmósfera crujió bajo una presión insólita, y en un parpadeo, Clara se encontró de pie en un mundo diferente, un remolino de figuras borrosas. —¿Qué está pasando? Su voz resonó en el aire vacío, y en un giro, un nuevo grupo de formas apareció. Eran otras versiones de su madre. —No, mamá. Clara se dio cuenta, horrorizada, mientras las figuras de su madre se multiplicaban, y todas echaban a correr en direcciones distintas. Las caras se superponían, algunas con temor, otras con una determinación desconocida. —¡Deténganse! De repente todo se detuvo. Una luz brillante emergió de un oscuro cofre que había en el centro de aquel extraño lugar. —Eres la elegida, Clara —dijo una figura en un manto negro. —Tú decides nuestro destino. —¿Elegida?
¿De qué hablas? Clara preguntó, sintiendo que el mundo se desvanecía otra vez. Pero la visión de su madre en la plaza quedó grabada en su mente. El brillo del objeto, la traición en su mirada. De pronto, una de las figuras, más parecida a su madre que las demás, dio un paso al frente. Soy la verdadera, la que nunca quisiste conocer. Reveló con una voz que hacían vibrar las paredes. He estado ocultando nuestra verdadera historia, y es hora de que lo sepas todo. Clara soltó un grito de horror, mientras todas las figuras se desvanecían, cada una arrastrando la historia de su madre consigo. El cofre se iluminó intensamente. Clara, tu madre no es quien creías. Todo ha sido un engaño diseñado para protegerte. Instantes después, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, una figura resplandeciente emergió del cofre. La imagen de una mujer idéntica a su madre, que nunca antes había visto. Eres parte de algo más grande. Clara, le susurró, y con esas palabras, la verdad cae. Las lágrimas invadieron su rostro. Gritó con una desesperación desgarradora. Por favor, vuelve, cuéntame la verdad. Pero el último eco resonó, y al abrir los ojos se encontró en la plaza otra vez. Todo había regresado a la normalidad, salvo un vacío latente en su pecho. Lucas, Esteban y las figuras oscuras seguían allí, pero la devastación había dejado su huella. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, murmuró Clara, sintiendo que la verdad aplastaba su alma. En sus manos, la llameante llave dorada que Lucas le había entregado parecía arder. ¿Qué debo hacer ahora? ¿De Dios? ¡Wow! Ese instante, el aire cambió. Todo el mundo se volvió para mirar a Clara. Ella se dio cuenta de que en el rostro de cada uno de ellos había algo más que miedo. Había reconocimiento, una conexión que la llenaba de terror. Entonces una voz rompió el silencio en la plaza. Clara, tienes que decidir ahora. Ellos vienen y no se detendrán. El caos se extendió como un fuego descontrolado. Las miradas se cruzaron. La pregunta era clara. ¿En quién podía confiar realmente? La figura de su madre. Ese mismo día, desde entonces su vida no sería la misma. Clara sabía que estaba a punto de descubrir que cada decisión anterior la había arrastrado hacia un destino que nunca imaginó. El tiempo se acababa. Todo iba a cambiar. Clara parpadeó todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su madre se alzaba en medio de la tormenta y una tensión creciente envolvía el aire. «No entiendo. ¿Quiénes son ellos?», preguntó, mirando a su madre con incredulidad. La atmósfera se volvió densa. Las figuras encapuchadas avanzaban, pero Clara no podía distraer su mirada de su madre, que lucía más intensa, casi iluminada por el objeto oscuro que sostenía. «Todo ha sido un juego», repitió su madre, ahora con una calma inquietante. «Las decisiones que tomé para protegerte han terminado con nuestra familia, Clara. Lo que está a punto de suceder cambiará todo». Clara sentía un nudo en el estómago. ¿Protegerme de qué? La figura en el abrigo negro miró a Clara. «Lo sabrás pronto». Pero el hombre, Lucas, estaba interrumpido por una explosión de luces detrás de ellos. Un grupo más de sombras apareció, rodeando la plaza. Clara sintió que una ola de pánico la arrastraba. «Clara, aléjate de ella», gritó Esteban, viendo que una de las figuras avanzaba hacia su madre, quien empezó a retroceder lentamente. «Ella es nuestra última esperanza», suplicó. Pero un grito desgarrador rasgó el aire. Era el mismo sonido
que había escuchado antes, pero ahora venía de su madre. «¡Mamá!», Clara gritó, pero en ese instante todo se volvió un torbellino. Su madre caía al suelo, el objeto oscuro rodando a su lado, brillando con fuerza, y cuando sus ojos encontraron los de Clara, hubo un momento de infinita conexión y dolor. Entonces la explosión de luz se desató como un rayo. La atmósfera crujió bajo una presión insólita, y en un parpadeo Clara se encontró de pie en un mundo diferente, un remolino de figuras borrosas. «¿Qué está pasando?», su voz resonó en el aire vacío, y en un giro, un nuevo grupo de formas apareció. Eran otras versiones de su madre. «¿Qué? No, mamá». Clara se dio cuenta, horrorizada, mientras las figuras de su madre se multiplicaban, y todas echaban a correr en direcciones distintas. Las caras se superponían, algunas con temor, otras con una determinación desconocida. «¡Deténganse!». De repente, todo se detuvo. Una luz brillante emergió de un oscuro cofre que había en el centro de aquel extraño lugar. «Eres la elegida, Clara», dijo una figura en un manto negro. «Tú decides nuestro destino». «¿Elegida? ¿De qué hablas?», Clara preguntó, sintiendo que el mundo se desvanecía otra vez. Pero la visión de su madre en la plaza quedó grabada en su mente. El brillo del objeto, la traición en su mirada. De pronto, una de las figuras, más parecida a su madre que las demás, dio un paso al frente. «Soy la verdadera, la que nunca quisiste conocer», reveló con una voz que hacían vibrar las paredes. «He estado ocultando nuestra verdadera historia, y es hora de que lo sepas todo». Clara soltó un grito de horror, mientras todas las figuras se desvanecían, cada una arrastrando la historia de su madre consigo. El cofre se iluminó intensamente. «Clara, tu madre no es quien creías. Todo ha sido un engaño diseñado para protegerte». Instantes después, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, una figura resplandeciente emergió del cofre, la imagen de una mujer, idéntica a su madre, que nunca antes había visto. «Eres parte de algo más grande, Clara», le susurró. Y con esas palabras, la verdad colapsó su mundo. Las lágrimas invadieron su rostro. «¡Mamá!», gritó con una desesperación desgarradora. «Por favor, vuelve, cuéntame la verdad». Pero el último eco resonó, y al abrir los ojos, se encontró en la plaza otra vez. Todo había regresado a la normalidad, salvo un vacío latente en su pecho. Lucas, Esteban y las figuras oscuras seguían allí, pero la devastación había dejado su huella. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», murmuró Clara, sintiendo que la verdad aplastaba su alma. En sus manos, la llameante llave dorada que Lucas le había entregado parecía arder. «¿Qué debo hacer ahora?». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio tranquilo de la plaza. Todos giraron hacia la fuente del grito. Parecía provenir de uno de los hombres encapuchados. «¡No!», exclamó uno de ellos, mientras caía al suelo, el cuerpo convulsionando. Un instante después, el aire se llenó de un intenso olor a pólvora y humo. Clara dio un paso atrás, sintiéndose atrapada entre el horror que desataban las sombras y la revelación de su madre. «¡Mamá!», volvió a gritar. Un momento después, una de las sombras se abalanzó sobre Clara. «Tú eres la causa de todo esto», dijo con voz rasposa. «¿Yo?». Clara se retorcía, sintiendo que el aire se esfumaba a su alrededor. En ese instante, las figuras visibles comenzaron a desvanecerse, absorbidas por una energía oscura que emergía del cofre. «¡Detente! ¿Qué estás diciendo?», exigió, pero el hombre encapuchado solo sonrió desde la oscuridad, dejando escapar una risa burlona.
todo parecía girar mientras un rayo iluminaba el cielo nuevamente. Clara sintió como un nuevo peso caía sobre su hombro. La figura de su madre se volvió hacia ella. La verdad que has descubierto. Hay fragmentos de ella que nunca imaginaste. Clara, esto es un ciclo del que no podemos escapar. ¿Qué quieres decir? La ansiedad ahogaba a Clara, pero ya no había tiempo para preguntas. El encapuchado levantó la mano y el aire comenzó a vibrar. El tiempo se acabó. ¿Y tú qué harás? Las palabras del encapuchado se sentían como un eco de profecía. Era como si el tiempo se detuviera, y Clara comprendió en ese momento que todo se había jodido. Pero había una peor verdad que la que enfrentaba. Las sombras de su madre corren por sus venas. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Una revelación devastadora. Clara no era solo hija de su madre. Era el verdadero corazón del caos. Y así, en un instante, todo lo que pensaba que era se desmoronó. ¿Qué significaba ser parte de aquel ciclo interminable? ¿Qué debía hacer con ese nuevo poder oscuro que sentía brotar dentro de ella? La respuesta, quizá, estaba en el cofre. Mientras una nueva ola de sombras se acercaba, la pregunta latía en su pecho. ¿Podría realmente salvar a su madre? ¿O se había convertido en el verdadero peligro que siempre había temido? Clara parpadeó, todavía atrapada en la confusión del momento. La figura de su madre se alzaba en medio de la tormenta, y una tensión creciente envolvía el aire. «No entiendo. ¿Quiénes son ellos?», preguntó, mirando a su madre con incredulidad. La atmósfera se volvió densa. Las figuras encapuchadas avanzaban, pero Clara no podía distraer su mirada de su madre, que lucía más intensa, casi iluminada por el objeto oscuro que sostenía. «Todo ha sido un juego», repitió su madre, ahora con una calma inquietante. «Las decisiones que tomé para protegerte han terminado con nuestra familia, Clara. Lo que está a punto de suceder cambiará todo». Clara sentía un nudo en el estómago. «Oye, ¿protegerme de qué?». La figura en el abrigo negro miró a Clara. «Lo sabrás pronto». Pero el hombre Lucas estaba interrumpido por una explosión de luces detrás de ellos. Un grupo más de sombras apareció, rodeando la plaza. Clara sintió que una ola de pánico la arrastraba. «Clara, aléjate de ella», gritó Esteban, viendo que una de las figuras avanzaba hacia su madre, quien empezó a retroceder lentamente. «Ella es nuestra última esperanza», suplicó. Pero un grito desgarrador rasgó el aire. Era el mismo sonido que había escuchado antes, pero ahora venía de su madre. «¡Mamá!», Clara gritó. En ese instante todo se volvió un torbellino. Su madre caía al suelo, el objeto oscuro rodando a su lado, brillando con fuerza. Cuando sus ojos encontraron los de Clara, hubo un momento de infinita conexión y dolor. Luego todo se iluminó. La atmósfera crujió y Clara se encontró enfrentando una pantalla de luz, como si estuviera atravesando un túnel. Todo se volvió borroso. La plaza desapareció a su alrededor. Cuando recuperó el sentido, se encontraba en una sala desconocida, llena de espejos oscuros y murmullos extraños. Las sombras danzaban a su alrededor, haciendo eco de risas lejanas y lamentos. «¿Qué está pasando?», balbuceó en voz baja, perdida. Y entonces una nueva figura emergió de entre las sombras. Era su abuela. «Clara, escucha», dijo, acercándose. Su rostro estaba pálido, pero su mirada reflejaba certeza. «Lo que has encontrado», dijo, «no es solo un diario. Es una puerta a todo lo que hemos escondido. Y tu madre ha hecho un pacto». «¿Un pacto? ¿Con quién?».
Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y sus manos comenzaron a temblar. Su abuela apretó su brazo, la mirada llena de urgencia. Con ellos, los que vienen a reclamar lo que les pertenece. No debes confiar en tu madre, Clara. Ella no es quien creías. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco ensordecedor. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ahora? Ella está en peligro. La ansiedad apretó su pecho. Porque ella ha estado guardando secretos más profundos de lo que imaginas. La verdadera razón de su accidente, todos estaban relacionados con la historia familiar, explicó su abuela. Esa oscuridad ha estado acechándonos. Estás metida en algo que no puedes comprender. Pero Clara sintió que su mente estallaba con la revelación. En medio de su confusión, una idea empezó a formar en su cabeza. Uno de esos instintos que nunca se habían apagado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué todos ustedes me hicieron sentir como si supieran algo que yo no? Y fue en ese preciso instante cuando otro grito resonó, pero esta vez no venía de su madre. Era un grito conocido, de Esteban. ¡Clara, no! Su voz descargó pavor, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Clara se encontraba en un lugar diferente. La sala se transformó en la plaza, pero ahora todo estaba patas arriba. Las figuras encapuchadas se movían, ahora más amenazadoras, rodeando a su madre y a Esteban. Clara pudo verlos a todos claramente, sus gestos eran de guerra. Lucas había desaparecido en el caos. Sin previo aviso, una de las sombras se había lanzado hacia Esteban, y lo agarró con fuerza, levantándolo del suelo. ¡Suéltalo!, gritó Clara, sintiendo que el terror la paralizaba, pero cuando miró a su madre, algo la detuvo en seco. La expresión de su madre había cambiado. No era la mujer que conocía. «No te atrevas a interponerte, Clara», dijo. Sus ojos oscuros ahora destilaban una malicia desconocida. «¿Qué hiciste?», murmuró, sintiendo que la comprensión la golpeaba. La verdad que su madre le había ocultado, esa oscuridad que nunca había imaginado. «Eres una traidora». Y en un giro inesperado, la sombra que sostenía a Esteban desató un torrente de energía hacia su madre. Clara sintió que una corriente atravesaba sus venas, los ecos de todo lo que había aprendido estallando en su mente. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Los ojos de su madre se iluminaron en un brillo extraño, al mismo tiempo que su figura temblaba. Fue un momento en que todo chocó. A medida que la sombra absorbía la energía de su madre, esta reveló algo aún más impactante. «Clara, tú eres parte de esto, más de lo que imaginas. Tienes que elegir. Serás como nosotros o vivirás como una paria». Clara sintió su mundo desmoronarse. La imagen de su madre se transformó, volviendo a ser la mujer y la sombra que había conocido. Pero en lo más profundo de su ser, Clara sintió que un poder oscuro despertaba. ¿Qué significa esto? Entonces la realidad se rompió. Un grito desgarrador resonó, pero era diferente. Esteban empezó a brillar. «¡No!», exclamó. Y en ese instante el tiempo se detuvo. Clara se dio cuenta de que no solo su madre había hecho un pacto, Esteban también. Un pacto que los unía a todos en una red oscura que le envolvía. Clara se encontró al borde del abismo, cada decisión palpitando en su pecho. ¿Podría salvar a Esteban? ¿Qué opción le quedaba ahora? El eco de su madre la llamaba, pero el poder que sentía pulsando dentro de ella era irresistible. Y así, en medio del caos y el terror, se formó una pregunta tan profunda que resonó a través de su ser. ¿Sería capaz de aceptar la verdad de su linaje? La respuesta estaba tan cerca, pero tan lejos,
y el horror que había comenzado solo estaba comenzando. Clara sentía que el suelo se desmoronaba, las palabras de su madre retumbando en su cabeza como un eco aterrador. No eres quien crees. La sombra que la rodeaba se hacía más densa. Cada figura encapuchada avanzaba, atrayendo la oscuridad hacia ella. «No tengo miedo», exclamó, aunque su voz temblaba con cada latido de su corazón. Pero era cierto, en el fondo sabía que la verdad era mucho más compleja. «Clara, elige», gritó su abuela desde la distancia, su rostro pálido reflejando la angustia que todas las generaciones habían sufrido. «Debes enfrentarlo, lo que llevas dentro. No permita que la oscuridad te consuma completamente». Era un grito lleno de desesperación, pero también de amor. Entonces, en un instante fugaz, la figura de su madre se iluminó con un poder desconocido. Clara sintió una mezcla de dolor y temor, como si toda su vida se hubiera reducido a aquel momento. La luz que emanaba de ella desató una ola de energía que hizo temblar la plaza. Los brillos dorados contrastaban con la penumbra abrumadora. «¡Mamá!», gritó, la voz rasgada, mientras la conexión entre ambas se hacía más intensa. Las figuras encapuchadas retrocedieron, incapaces de soportar la brillantez. «¡Detente!», gritó uno de ellos. Clara sintió su sangre hervir, el poder resonando en cada fibra de su ser. Su madre, a su lado, vaciló. «Clara, debes ser fuerte. Usa lo que hay en ti». En ese instante comprendió. Clara alzó la mano, sintiendo el poder brotar, el eco de generaciones luchando por salir a la luz. «No soy solo lo que tú esperabas», murmuró, y el aire se volvió electrizante. Todo lo que había aprendido la había llevado hasta aquí. Con un grito desgarrador, un rayo de luz emergió de su pecho, iluminando la plaza, envolviendo a todos en su resplandor. Las figuras encapuchadas se desvanecieron, gritando en desesperación mientras la luz devoraba la oscuridad. «Esto no ha terminado». Se oyeron sus ecos, pero ya era tarde. La verdad había triunfado. Cuando el polvo se asentó, Clara se encontró de nuevo en la plaza, rodeada de voces confundidas. Esteban estaba a su lado, sus ojos llenos de asombro. «¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste?», exclamó, sorprendido. La figura de su madre, ahora llena de calidez, la tomó del brazo. La conexión entre ellas era más fuerte que nunca. «¿Volver a ser como antes?», preguntó Clara, el corazón latiendo con fuerza. Su madre sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. «No, nada será como antes, pero debemos enfrentarlo juntas. El pasado siempre está presente y será nuestra carga, pero no está sola». Clara sintió un alivio profundo. «No estoy sola», repitió, abrazando a su madre mientras las sombras se desvanecían. La plaza recuperaba su color, la vida volviendo a resurgir. «¿Y ahora, qué sigue?», preguntó Esteban, su voz clara y decidida. Clara miró al cielo, donde las nubes brillan, «y lucharemos para que nunca más nos atrape en la oscuridad». Con eso, la plaza resonó con conversaciones de esperanza. Clara sentía que se abría un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todos. Había aprendido sobre la verdad y el poder de la unión familiar, y así el futuro se mostraba lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Clara se dio cuenta de que las decisiones que tomarían no serían fáciles, pero juntas lo enfrentarían. Y mientras el mundo volvía a tomar forma a su alrededor, una nota de misterio perduraba en el aire, prometiendo más secretos por descubrir. Pero antes de seguir adelante, pasemos al final de esta historia. Si disfrutaste de este viaje emocional, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal
para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer.